Audiolibro La túnica azafrán. Capítulo 3. Lops en rampa. Narrador Juan José Palanca. Ciencia del saber. Pensé en mi guía, el lama Mingyar Dondup, que muy repentinamente había tenido que irse a la lejana Pari. Pensé en todas las preguntas que fluían en mí y a las que solo él podía responder. No tenía que preocuparme, pues mañana regresaría él y entonces me alegraría de volver a Chakpori. Aquí, en el Potala, había demasiada ceremonia, demasiada burocracia. Sí, me preocupaban muchos problemas y apenas podía esperar las respuestas. Desde hacía unos momentos un ruido creciente ocupaba mi conciencia. Su volumen era como el de una manada de yaks en plena carga. Y entraron con gran alboroto en la clase mis compañeros. Jugaban a ser una manada de vales. Me situé prudentemente al fondo de la habitación y me senté cerca de la pared para que no me atropellaran los que corrían. Estuvieron dando vueltas y persiguiéndose, con un revoloteo de túnicas y gritando alegremente. De pronto se oyó un resonante ¡juanf! Y un violento ruido de aire expelido. La habitación quedó en un silencio mortal y los chicos quedaron inmóviles como figuras talladas en el templo. Mi aterrorizada mirada vio al maestro indio sentado en el suelo. Se le habían puesto bizcos los ojos y no podía fijar la vista de tan impresionado como estaba. Su recipiente de cebada se le había derramado en el suelo. Observé con cierta satisfacción. Empezó a moverse lentamente y se puso dificultosamente en pie, apoyándose en la pared y mirando en torno suyo. Yo era el único que estaba sentado, y evidentemente no había intervenido en la travesura. Qué maravilloso y raro es tener la conciencia completamente limpia. Allí, sentado, me hinchaba la convicción de mi inocencia. En el suelo, medio inconsciente por el golpe o petrificado de miedo, se hallaba el muchacho que había ido a chocar de cabeza con el diafragma del maestro indio. La nariz del chico sangraba, pero el indio le dio un puntapié y le chilló: ¡levántate! Se agachó, agarró al chico por una oreja y lo puso en pie. ¡Desgraciada y horrorosa porquería tibetana!, gritó golpeándole a aquel en las orejas a la vez que hablaba. Te enseñaré a comportarte bien con un caballero indio. Te enseñaré yoga para que mortifiques tu carne y liberes tu espíritu. Tengo que preguntarle a mi guía, pensé, ¿por qué algunos de estos grandes maestros de otros países son tan salvajes? El chillón maestro dejó de golpear al chico y dijo: daremos más tiempo de clase para que os convenzáis de que deberíais aprender en vez de tener malos modales. Ahora mismo empezaremos. Grité: ¡oh, honorable maestro! No he hecho nada absolutamente y es injusto que deba quedarme. El indio me miró enfurecido y dijo: tú eres el peor de todos. El que estés impedido e inútil no quiere decir que debas escapar del castigo por tus pensamientos. Te quedarás como los demás. Recogió sus papeles esparcidos y lamenté que la hermosa cartera de cuero con el mango arriba y el brillante botón que servía para abrirla hubiera quedado estropeada por su contacto con nuestro vasto suelo de piedra. El indio lo notó y gruñó: algunos tendrán que pagar por esto muy caro. Exigiré otra al Potala. Abrió su cartera y removió sus papeles, poniéndolos en orden después de haberlos sacado todos. Satisfecho por fin, dijo: esta mañana terminamos diciendo que Gautama renunció a su vida en el palacio y que continuaría aquella en busca de la verdad. Continuemos ahora. Cuando Gautama salió del palacio de su padre el rey, llevaba un torbellino en la mente. Había experimentado una súbita e impresionante experiencia al ver la enfermedad que él no conocía, al ver a la muerte que nunca había visto y al conocer la profunda paz, la extremada tranquilidad y el contento. Sus pensamientos eran que quien llevaba una expresión contenta vestía también un hábito de monje, de modo que la satisfacción y la paz interior solo se encontrarían en el atuendo de un monje, y así buscó su tranquilidad interior y el sentido de la vida. Siguió vagando en tierras más allá de donde reinaba su padre, siguiendo los rumores de los monjes cultos y los eruditos ermitaños.
Aprendió de los mejores maestros que pudo encontrar, estudiando donde quiera que había algo que saber. Cuando aprendía de un maestro cuanto éste podía enseñarle, seguía su camino, siempre tras el conocimiento, siempre en busca de lo más elusivo que puede haber en esta tierra: la paz mental, la tranquilidad. Gautama era un discípulo muy apto. La vida le había favorecido. Era de cerebro alerta y de muy despierta atención para todo. Podía recoger toda clase de información y ordenarla en su mente, rechazando cuanto le fuese inútil y reteniendo solo lo que le era de beneficio y valor. Uno de los grandes maestros, impresionado por la buena disposición de Gautama y su aguda inteligencia, le pidió que se quedara a enseñar también él y que se convirtiera en compañero suyo para comunicar el conocimiento a otros estudiantes. Pero esto era completamente ajeno a la creencia de Gautama, pues razonaba él: ¿cómo podía enseñar lo que él no comprendía del todo? ¿Cómo enseñar a los otros cuando él mismo aún andaba buscando la verdad? Conocía las escrituras y los comentarios de estas, pero, aunque las escrituras daban un cierto grado de paz, siempre había cuestiones y problemas que le rompían la tranquilidad que él andaba buscando. Así que Gautama siguió vagando. Era un hombre obsesionado, un hombre con un apasionado impulso que no le permitía reposar y que siempre le llevaba en busca del conocimiento, en busca de la verdad. Un ermitaño le hizo creer que solo la vida ascética le permitiría la tranquilidad, y así, a pesar de ser bastante impetuoso, Gautama probó la vida de los ascetas. Desde hacía mucho tiempo había renunciado a todas las cosas materiales. No se concedía placeres materiales y solo vivía en busca del significado que hay más allá de la vida. Pero luego se esforzó para comer cada vez menos y, según cuentan las viejísimas historias, por fin logró mantenerse con solo un grano de arroz al día. Pasó todo su tiempo en la más profunda meditación, permaneciendo inmóvil a la sombra de una higuera de Bengala. Pero por fin, su reducida dieta lo traicionó. Se desmayó de hambre, de mala nutrición y de falta de todo cuidado. Estuvo mucho tiempo al borde de la muerte. Aún no había encontrado el secreto de la tranquilidad. Seguía sin hallar el significado más allá de la vida. Ciertos amigos se habían reunido en torno a él durante los días de hambre. Le pasó Gautama y veían en él lo extraordinario, el monje que podía vivir con solo un grano de arroz al día. Creyeron que lograrían grandes ventajas asociándose con un hombre tan sensacional, pero como los amigos de todo el mundo también, estos le abandonaron a la hora de su necesidad. A punto de morir Gautama de hambre, sus amigos le dejaron una tras otro en busca de nuevos sensacionalismos. Gautama se vio de nuevo solo, libre de la distracción de los amigos, libre de seguidores, libre para empezar de nuevo a meditar sobre el significado más allá de la vida. Este episodio fue el punto decisivo en la carrera de Gautama. Durante años había estado practicando todo el yoga que podía, mortificando su carne, libre su espíritu de las trampas del cuerpo, pero ya encontraba el yoga inútil para él. Este solo era un medio de enseñar cierta disciplina a un cuerpo recalcitrante y no tenía gran mérito. Para ayudarle a uno a adquirir la espiritualidad. También se encontró con que era inútil llevar una vida tan austera, porque la austeridad continuada solo conducía a la muerte, con lo cual quedarían sin contestar sus preguntas y su misión sin terminar. También se preguntó sobre ese problema y decidió que lo que había estado haciendo era como tratar de achicar el río Ganges con una criba o tratar de hacer nudos sin cuerda. Una vez más meditó Gautama, sentado bajo un árbol, tembloroso y con la debilidad que suele aquejar a quienes han estado mucho tiempo sin comer y que solo por los pelos han escapado de las puertas de la muerte. Sentado bajo el árbol, meditaba profundamente sobre el problema de la desgracia y del sufrimiento. Tomó la solemne decisión de que, como ya había pasado más de 6 años en busca del conocimiento, sin saber lo que deseaba, se sentaría a meditar y no volvería a levantarse hasta haber hallado la respuesta a su problema.
Gautama se quedó allí sentado. El sol se puso. La oscuridad invadió la tierra. Los pájaros nocturnos comenzaron sus llamadas y los animales empezaron su merodeo. Gautama seguía sentado. Pasaron las largas horas de la noche y pronto apareció en el cielo levemente la luz del día, pues empezaba a amanecer. Gautama, sentado, meditaba. Todas las criaturas de la naturaleza habían presenciado los sufrimientos del cansado Gautama el día antes, cuando estuvo sentado solo bajo el gran árbol. Contaba él con la simpatía y la comprensión de los animales, y todas las criaturas de la naturaleza pensaban en cómo podrían ayudar a la humanidad para salir de los difíciles caminos en que se habían metido. Los tigres dejaron de rugir para que su canción y sus llamadas no molestaran al meditativo Gautama. Los monos cesaron de charlotear y dejaron de balancearse de rama en rama. En cambio, se sentaban en silencio con esperanza. Los pájaros interrumpían sus cantos y movían sus alas con la esperanza de ayudar a Gautama, enviándole oleadas de amor y de aire fresco. Los perros, que normalmente ladran y corretean, se inmovilizaron detrás de los arbustos, donde los rayos del sol no caían sobre ellos. El rey de los caracoles, mirándole, vio que los perros desaparecían en la sombra y creyó que él y los suyos podían ayudar a la humanidad por medio de Gautama. Llamando a los suyos, el rey de los caracoles los condujo por la espalda de Gautama hasta su cuello y se pusieron sobre la cabeza enrojecida por el sol. Aquella cabeza sumida en la meditación y tan requemada por los ardientes rayos del sol. Los caracoles se apiñaban y con sus frescos cuerpos protegían a Gautama del calor del sol de mediodía. Y quién sabe, quizás aquellos caracoles, al mantener fresca la cabeza de Gautama, le ayudaran en su investigación final. Los seres de la naturaleza eran amigos del hombre. No le temían, y hasta que éste se condujo traidoramente para con ella, la gente de la naturaleza estaba dispuesta a ayudarlo. Continuó el día y Gautama seguía sentado, inmóvil, tan inmóvil como una estatua. Una vez más llegó la noche, la oscuridad. De nuevo, al acercarse el alba, surgieron en el cielo leves colores y luego el sol barrió el horizonte. Pero esta vez el sol había traído a Buda la iluminación. Como si le hubiera caído encima un rayo, se le ocurrió un pensamiento a Gautama. Tenía ya una respuesta, o por lo menos una parcial respuesta a los problemas que le habían preocupado tanto. Le iluminaba ya un nuevo conocimiento. Se había convertido en el iluminado, que en indio es el Buda. Su espíritu había sido iluminado por lo que había ocurrido durante su meditación en el plano astral. Había conseguido penetración y recordado las cosas que vieran aquel plano. Ahora sabía que podía librarse de la desgracia de la vida en la tierra, que podía volver a la tierra, el interminable ciclo de nacimiento, muerte y vuelta a nacer. Había conseguido llegar a conocer por qué sufría el hombre, qué causaba ese sufrimiento, cuál era su naturaleza y cómo podía terminarse esto. Desde aquel momento Gautama se convirtió en Gautama el despierto, o para decirlo con la palabra india, Gautama el Buda. Meditó de nuevo sobre cuál debía ser su curso de acción. Había sufrido y estudiado, y tenía que enseñar a los otros o dejarles que descubrieran por los medios con que él mismo había descubierto. Se preocupó de esto y se preguntó si alguien creería las experiencias por las que él había pasado. Pero decidió que la única manera de lograr una respuesta a esto era hablar con los demás, darles la buena noticia de la iluminación que él había recibido. Levantándose y llevándose un poco de alimento y de agua, emprendió el viaje a Benarés, donde esperaba encontrar a 5 de los antiguos asociados que le habían abandonado cuando tanta ayuda necesitaba, los que le dejaron cuando él decidió comer de nuevo. Después de un viaje que duró mucho tiempo, pues Gautama el Buda estaba aún débil por las privaciones que había sufrido, llegó a Benarés y encontró allí a los 5 a quienes buscaba. Habló con ellos y les dio lo que la historia conoce como el sermón del giro de la rueda de la ley. Contó a su público la causa y la naturaleza del sufrimiento y les dijo cómo debían hacer para vencer el sufrimiento.
Les habló de una nueva religión que ahora llamamos budismo. Y budismo significa la religión de los que buscan volver a despertarse. Así que Gautama supo lo que era el hambre. También yo conocía el hambre. Deseaba que nuestro maestro hubiera tenido más comprensión, pues nosotros, los chicos, nunca teníamos mucho que comer ni nos sobraba nunca mucho tiempo. Y con su voz monótona superó el tiempo concedido para la clase. Teníamos hambre. Estábamos cansados y fastidiados de todo, apenas capaces de comprender la importancia de lo que él decía. El chico que había ido a parar contra el maestro indio seguía sentado sorbiendo, su nariz claramente dañada, quizás rota, pero tenía que continuar allí, procurando cortarse el fluir de la sangre con los dedos para no irritar más al maestro. Y entonces pensé que sería todo aquello, para que tanto sufrimiento, porque quienes pueden mostrar compasión y comprensión se conducen de un modo tan sádico. Decidí que en cuanto volviese mi guía profundizaría más en estos problemas que me estaban trastornando. Pero vi con un considerable placer que el maestro indio parecía un poco cansado, dando la impresión de tener un poco de hambre y sed, y se movía continuamente de un pie a otro. Nosotros, los niños, estábamos sentados en el suelo, todos con las piernas cruzadas excepto yo, y tenía que estorbar lo menos posible. Los demás se sentaban con las piernas cruzadas, en filas ordenadas. El maestro paseaba por detrás de nosotros para que no supiéramos dónde estaba en un momento determinado, pero aquel hombre, el indio, miraba por la ventana, contemplando cómo se movían las sombras por el suelo y cómo transcurrían las horas. Tomó una decisión, se estiró y dijo: «Bueno, tendremos un descanso. ¿Os distraéis? ¿No prestáis atención a mis palabras, aunque son unas palabras que pueden influenciar todas vuestras vidas durante eternidades? Tendremos un descanso de media hora. Podéis tomar vuestro alimento y luego volveréis aquí tranquilamente y reemprenderé mi charla». Rápidamente volvió a meter sus papeles en la cartera de cuero, que se cerró con un clic muy satisfactorio. Luego se marchó con un revuelo de su túnica amarilla. Nos quedamos sentados bastante impresionados por la rapidez de la interrupción, hasta que los otros se pusieron veloces en pie, pero yo tuve que incorporarme penosamente. Tenía las piernas tiesas y había de sostenerme en pie apoyándome contra la pared para luego ir empujando una pierna delante de la otra. Siendo el último en salir, me dirigí hacia donde estaba mi amigo, el monje cocinero, y le expliqué mi situación, ya que se me castigaba por los pecados de los otros. Se rió de mí y me dijo: «¿Y qué me dices del jovencito que tiraba puñados de hollín desde la ventana? ¿Acaso tu karma no está a la altura del de los demás? ¿Y si tus piernas no estuvieran dañadas, no habrías sido tú incluso el jefe de los revoltosos?» De nuevo se rió de mí, benévolo. Era un viejo muy simpático. Luego me dijo: «Anda, sírvete. No me necesitas para que te sirva. Ya te has valido tú mismo de sobra. Come bien y vuelve antes de que ese hombre tan irritable se enfade más». Así que tomé el té, el que había bebido en el desayuno, el que tomé también en el almuerzo, el mismo que tomaría durante años, Tsampa. Nosotros, los tibetanos, no tenemos relojes de pared ni de bolsillo. Cuando yo estaba en el Tíbet ni siquiera sabía que existían los relojes de pulsera, pero sabíamos la hora por algo interior en nosotros. La gente que depende de ella misma y no de recursos mecánicos desarrolla diferentes facultades. Así, mis compañeros y yo podíamos darnos cuenta del paso del tiempo con la misma precisión que quienes llevan relojes. Bastante antes de pasar la media hora habíamos vuelto a la clase y regresamos cautamente, con la misma tranquilidad que los ratones que tan bien se alimentaban con nuestro grano en los almacenes. Entramos en una ordenada procesión, todos excepto el pequeño que sangraba por la nariz. El pobre había acudido al enfermero, que le descubrió que se había roto la nariz, y fui yo el encargado de presentarle al maestro indio un palo en el que iba enrollando un papel donde se explicaba la razón de que el niño, ya un paciente, no se presentara. Los otros se sentaron y esperamos, apoyando yo la espalda en la pared y sosteniendo el palo con el papel en un extremo. De pronto apareció el indio en la puerta y se nos quedó mirando irritado.
Luego se me acercó y me riñó. «Tú, chico, tú. ¿Qué haces ahí jugando con un palo?», preguntó. «Señor», le dije molesto, «traigo un mensaje del enfermero», y tendí el palo hacia él. Por un momento no pareció tener idea de lo que había de hacer, y de pronto se apoderó tan violentamente del palo que estuve a punto de caerme de bruces. Tirando el palo después de quitar el papel, leyó esto. Al hacerlo hizo un gesto aún más de enfado y lo tiró lejos de sí, gesto muy ofensivo para nosotros los tibetanos, pues considerábamos sagrado el papel, ya que mediante este leíamos la historia, y aquel hombre, aquel sabio indio, había tirado un papel sagrado. «Bueno, ¿qué hacéis ahí mirando como papanatas?». Yo le miraba con gran asombro, pues me parecía insensata su conducta. Si él era un maestro, entonces decidí, yo no quería ser maestro. Groseramente me hizo señas para que me quitara de en medio y me sentara. Así lo hice, y él se situó ante nosotros y empezó a hablar. Nos dijo que Gautama había encontrado una manera diferente de abordar la realidad, una manera que se llamó el camino intermedio. Desde luego, las experiencias de Gautama habían sido dobles. Nacido príncipe, que tuvo el máximo de lujo y comodidades, con muchas bailarinas a su disposición. Hay decirlo, los ojos del maestro indio se animaron y cuánto podía comer, así como todos los demás placeres que podía desear. Pasó luego de eso al sufrimiento y a la más abyecta pobreza, llegando casi al extremo de morir de hambre. Pero como Gautama comprendió fácilmente, ni las riquezas ni los andrajos encerraban el secreto del eterno problema del hombre, de modo que la respuesta debía de estar entre aquellas y estos. El budismo es considerado frecuentemente como una religión, pero en el estricto sentido de la palabra no es una religión. El budismo es una manera de vivir, un código de vida, y con tal de que siga uno ese código con exactitud, pueden obtenerse ciertos resultados. Por conveniencia, puede llamarse religión al budismo, aunque para aquellos de nosotros que son verdaderos sacerdotes budistas, religión es un término erróneo y la única denominación acertada es el camino intermedio. El budismo se fundó en las enseñanzas de la religión hindú. Los filósofos hindúes y los maestros religiosos habían enseñado que el camino del propio conocimiento, el conocimiento del espíritu y las tareas que se enfrentan con la humanidad eran como uno que anda por el filo de una navaja donde la menor inclinación a un lado u otro pueden hacerle caer. Gautama conocía todas las enseñanzas hindúes, pues en los comienzos de su vida era un hindú, pero gracias a su propia perseverancia descubrió un camino intermedio. La extremada negación de sí mismo es mala, lleva un punto de vista distorsionado. Se pueden considerar provechosamente condiciones como las existentes al afinar un instrumento de cuerda. Si uno pone demasiado tirante la cuerda de un instrumento, como una guitarra por ejemplo, puede llegar a punto de romperse, de modo que el menor toque pueda hacerla saltar y por tanto habrá en esa tensión una falta de armonía. Si se suprime toda la tensión en las cuerdas de un instrumento, se encontrará uno de nuevo con que haya falta de armonía, y esta solo puede hallarse cuando las cuerdas están correcta y rígidamente templadas. Eso mismo pasa con la humanidad cuando la indulgencia o el exceso de sufrimiento en los diversos casos carece de armonía. Gautama formuló su creencia en el camino intermedio y formuló preceptos en los que uno puede lograr la armonía, pues uno de sus dichos fue: el que busca puede lograr la felicidad si practica bastante la búsqueda. Una de las primeras preguntas que puede hacerse una persona es: ¿por qué soy desgraciado? Es la pregunta más frecuente. Gautama el Buda se preguntó por qué era desgraciado. Meditaba muchísimo sobre ello y llegó a la conclusión de que incluso un recién nacido sufre, y si llora es por haber nacido, por el dolor e incomodidad de haber nacido y de salir del cómodo mundo que él conocía. Los bebés lloran cuando están a disgusto, y cuando se hacen mayores quizás no lloren, pero hayan maneras de expresar su descontento, su falta de satisfacción y su dolor efectivo. Pero un bebé no piensa en por qué llora,
sino que se limita a llorar. Reacciona sencillamente como un autómata. Ciertos estímulos hacen que una persona llore y otros que ría, pero el sufrimiento, el dolor, solo se convierte en un problema cuando la gente se pregunta por qué sufre, por qué es infeliz. Las investigaciones han revelado que la mayoría de las personas sufren en cierta medida cuando tienen 10 años de edad y se han preguntado por qué han de sufrir. Pero en el caso de Gautama, esta pregunta no se planteó hasta los 30 años, pues sus padres hicieron cuanto pudieron para evitarle que sufriera en forma alguna. La gente que ha estado súper protegida y mimada no sabe lo que es la desgracia, de modo que si de pronto cae sobre ellos la desventura, no están en situación de enfrentarse con ella y con frecuencia padecen ataques mentales o nerviosos. Todo individuo tiene que enfrentarse en alguna ocasión con el sufrimiento y afrontar las razones por las que sufre. Toda persona ha de padecer dolor físico, mental o espiritual, pues sin el dolor no podría haber sobre la tierra enseñanza, ni habría purificación, ni se saldría de la escoria que actualmente rodea al espíritu del hombre. Gautama no descubrió una nueva religión. Toda su enseñanza, su contribución a la totalidad del conocimiento humano, está enfocada sobre o en torno al problema del dolor o de la felicidad. Durante su meditación, mientras las criaturas de la naturaleza permanecían quietas y él podía pensar sin ser molestado, y mientras los caracoles refrescaban su cabeza recalentada por el sol, Gautama comprendió el dolor, comprendió la razón del sufrimiento y llegó a creer que sabía cómo podía vencerse este. Enseñó esas cosas a sus 5 primeros asociados, y sus enseñanzas se convirtieron en los 4 principios sobre los que reposa toda la estructura budista. Son las 4 nobles verdades, de las que trataremos más adelante. Caían las sombras de la noche. La oscuridad descendía tan rápidamente que apenas podíamos vernos unos a otros. El maestro indio se apoyaba en la ventana y su perfil se dibujaba a la débil luz de las estrellas. Seguía hablando, olvidando o sin pensar que los chicos teníamos que levantarnos para el servicio de medianoche, luego para el servicio de las 4 y de nuevo a las 6 de la mañana. Por fin pareció darse cuenta de que se cansaba y que allí en la oscuridad, de espaldas a la luz de las estrellas, quizás estuviese desperdiciando el tiempo porque no podía vernos y no sabía si le prestábamos atención o si estábamos dormidos sentados. De repente dio una palmada en el atril con una resonante ¡zwang! Fue un ruido sobrecogedor, inesperado, y todos saltamos asustados, de modo que llegamos a apartar bastante del suelo nuestros cuerpos y al instante caímos con ruidos blandos y gruñidos de sorpresa. El maestro indio siguió allí durante unos cuantos minutos y luego dijo «¡Marchaos!» y salió de la habitación. Era fácil para él, pensé. Solo era un visitante con especiales privilegios y nadie iba a enseñarle su obligación. Podía irse a su celda y descansar toda la noche si quería. En cambio, nosotros teníamos que irnos al servicio del templo. Nos pusimos pesadamente en pie y yo era el más pesado de todos. Luego salimos, dando tumbos, de la oscura habitación al corredor, aún más oscuro. No era corriente que hubiera clases a aquella hora, y no había luces. Sin embargo, los corredores nos eran muy familiares y llegamos bien a uno de los pasillos principales que, por supuesto, estaba iluminado con las inevitables y vacilantes lámparas colocadas en nichos a la altura de las cabezas y que 2 monjes llenaban constantemente de manteca y tendían los pábilos que flotaban en la grasienta superficie. Con pasos inseguros, nos dirigimos hacia nuestro dormitorio, donde nos acostamos en el suelo, sin más historias, procurando dormir un poco antes de que las trompetas y conchas nos llamaran para el servicio de medianoche. Fin del capítulo 3. Siguiente capítulo, capítulo 4. Gracias.